la primera consumición de algo que es un vicio es la que más coste tiene en tu vida. Porque si tú te fijas en cómo es el historial de alguien que empieza a fumar, el primer cigarro le está costando miles de cigarros y miles de horas de su vida. Las posibilidades de que alguien que solo se ha fumado un cigarro acabe fumando en el resto de su vida son muy bajas. Pero alguien que ha fumado 2 es más probable. Alguien que ha fumado 3 es más probable. La diferencia en probabilidad entre el primer cigarro y el segundo no es tan grande como cuando no has fumado ninguno al primero. La diferencia se va disminuyendo, pero va aumentando la posibilidad de que acabes siendo un fumador habitual por el resto de tu vida o durante mucho tiempo. Y lo que ocurre aquí es que si fuésemos capaces de sentir en su plenitud todas las consecuencias de nuestros actos, cada cigarro que estés fumando lo verías como un coste monumental de dinero, tiempo y salud y horas de malolientes. Vas a estar apestando a tabaco durante muchísimo tiempo con la gente de tu entorno, tu boca se va a deteriorar muchísimo, tu salud, tu capacidad física. Hay un montón de variables que ahora mismo están en juego. La decisión de fumarte este cigarro o no es la que determina si tú vas a acabar asumiendo todos esos miles de horas perdidas, decenas de miles de euros tirados a la basura y una cantidad de interacciones sociales que son peores por el hecho de que tú fumes. Entonces ahí es donde voy yo con lo de antes, que creo que está muy conectado con lo que he mencionado antes, de que nuestros sentimientos, el sentimiento de esto es gratificante o no, o esto es satisfactorio o no, no es siempre un buen indicador de lo que realmente ocurre. Si tú miras las matemáticas, de las posibilidades que hay de que alguien acabe fumando, como he dicho antes, el primer cigarro tiene un coste monumental. Y como no lo sentimos, no estamos aterrados frente al primer cigarro. Y lo deberíamos de estar. Y esa falta de esa simetría entre lo que existe y lo que sentimos es de donde yo vengo, es de donde viene mi argumento de decir que cero consumición de alcohol, tabaco y cualquier otra sustancia que yo juzgo como superflua es la única cantidad adecuada. ¿Qué cosas crees tú que son superfluas en la vida? Bueno, pues en cada momento todas aquellas que no te aporten, diríamos, una satisfacción, primero en el momento y luego probablemente a futuro. Vale. La satisfacción en el momento yo creo que es un relativamente buen indicador de lo que sobra en tu vida. Si tienes un sentimiento negativo sobre que algo en tu vida no debería de estar, eso quizás habría que hacerle caso, pero tendríamos que generar un metasentimiento, un juicio sobre el juicio que estamos haciendo. Los sentimientos son un juicio sobre lo que te rodea. Ves un helado, te apetece, eso es un juicio de que eso es bueno para ti. Pues lo que tienes que hacer para poder saber si ese juicio es correcto o no es generar un juicio sobre el juicio. Es decir, esa satisfacción que yo estoy recibiendo de la anticipación del helado es correcta o no. Eso se llama mindfulness, el ser consciente de tu consciencia. Y esto lo que te permite es corregir muchas de las veces en las que la satisfacción en el momento no está alineada con tus intereses. Y yo creo que en el caso de los helados no lo está. Y en el caso de la lectura de libros, si no te gusta, tampoco. Hay muchas cosas con las que no está alineada el feedback, la información que nos dan nuestros sentimientos. Bien, yo el concepto que tendría de qué es superfluo en el momento actual, en el momento presente, pues diríamos sería invertir tiempo, invertir salud, invertir energía en cosas que te las planteas sin sentido, es decir, que no te las planteas. Es decir, que yo creo que hay una parte de lo que diríamos a nivel genérico podría ser superfluo respecto a grandes valores como salud, conocimiento, tal, pero hay otras partes, como por ejemplo, pues diríamos el helado que comentabas, consumir el helado, que en sí mismo, bueno, pues sí, aporta muy poquito a futuro, porque además el helado, como depende mucho de la temperatura, enseguida deja de estar helado, desaparece rápidamente, pero bueno, en un momento determinado, ese helado
te puede estar generando una satisfacción que, bueno, que tampoco... Que tampoco genera más problema que digamos, ¿es una pérdida de tiempo? Hombre, pues sí, es una pérdida de tiempo. Si nuestro tiempo hay que dedicarlo al 100% a otro tipo de acciones, pues esa es un tiempo de pasatiempo que no aporta nada más que ese frescor en la boca. Bueno, nada más, pero bueno, yo creo que como casi todo en la vida, un helado cada hora pues es una pérdida de tiempo inaguantable. Un helado al mes, o cuando coincide que vas a la playa, que vas 3 veces al año, pues, o a los fuegos artificiales, por decir algo, bueno, pues no sé. Yo creo que minimizo lo de superfluo. Lo relaciono mucho con el número de veces y el tiempo que te ocupe. Vale. Yo aquí es donde estamos fundamentalmente en desacuerdo. Yo creo que el nivel de tolerancia que habría que tener frente a cosas que podríamos vivir sin ellas es mucho menor de lo que tú crees. Por ejemplo, el alcohol. Yo tengo una tolerancia cero con el alcohol, o con el tabaco, o con la comida basura, o con un montón de cosas que son, a mi juicio, superfluas. También aplicable a la vestimenta. Soy bastante minimalista en ese sentido. Y lo que pasa es que yo creo que existe un concepto en psicología, en inglés se llama wishful thinking, que es te autoconvences de que aquello que a ti te gusta es bueno porque la alternativa sería doloroso. Y no digo que exclusivamente tú lo hagas, esto lo hace absolutamente todo el mundo y yo también caigo en esto. Y es uno de nuestros fallos a la hora de pensar. Y lo que pasa es que si fuésemos científicos y la manera de afrontar los hechos en la realidad y el conocimiento fuese la evaluación de las dos tesis opuestas con ningún tipo de apreciación especial por una de las dos, y fuésemos imparciales evaluando las dos, veríamos que hay una posibilidad de consumo moderado de alcohol y una de consumo cero de alcohol, porque aquí no estamos debatiendo un consumo amplio de alcohol. Y yo creo que la única cantidad correcta de alcohol es cero. Tú crees que un consumo moderado sería aceptable. Y en esta diferenciación yo creo que lo que te hace caer en esa conclusión es que tu cerebro calcula o ve la situación como un abogado. Es como que tú tienes un lado y tienes que defenderlo y buscas argumentos a favor de ese lado, pero no eres consciente de que el otro lado también tiene argumentos muy poderosos. Entonces, incluso yo creo que más. Claro que hay alguna gratificación que puedes conseguir consumiendo alcohol moderadamente, pero el argumento fundamental que yo tengo es que la primera consumición de algo que es un vicio es la que más coste tiene en tu vida. Porque si tú te fijas en cómo es el historial de alguien que empieza a fumar, el primer cigarro le está costando miles de cigarros y miles de horas de su vida. Las posibilidades de que alguien que solo se ha fumado un cigarro acabe fumando en el resto de su vida son muy bajas. Pero alguien que ha fumado 2 es más probable. Alguien que ha fumado 3 es más probable. La diferencia en probabilidad entre el primer cigarro y el segundo no es tan grande como cuando no has fumado ninguno al primero. La diferencia se va disminuyendo, pero va aumentando la posibilidad de que acabes siendo un fumador habitual por el resto de tu vida o durante mucho tiempo. Y lo que ocurre aquí es que si fuésemos capaces de sentir en su plenitud todas las consecuencias de nuestros actos, cada cigarro que estés fumando lo verías como un coste monumental de dinero, tiempo y salud y horas de malolientes. Vas a estar apestando a tabaco durante muchísimo tiempo con la gente de tu entorno, tu boca se va a deteriorar muchísimo, tu salud, tu capacidad física. Hay un montón de variables que ahora mismo están en juego. La decisión de fumarte este cigarro no es la que determina si tú vas a acabar asumiendo todos esos miles de horas perdidas, decenas de miles de euros tirados a la basura y una cantidad de interacciones sociales que son peores por el hecho de que tú fumes. Entonces ahí es donde voy yo con lo de antes, que creo que está muy conectado con lo que he mencionado antes, de que nuestros sentimientos, el sentimiento de esto es gratificante o no, o esto es satisfactorio o no, no es siempre un buen indicador de lo que realmente ocurre. Si tú miras las matemáticas, de las posibilidades que hay de que alguien acabe fumando, como he dicho antes, el primer cigarro tiene un coste monumental. Y como no lo sentimos, no estamos aterrados frente al primer cigarro. Y lo deberíamos de estar. Y esa falta de
esa simetría entre lo que existe y lo que sentimos, es de donde yo vengo, es de donde viene mi argumento de decir que cero consumición de alcohol, tabaco y cualquier otra sustancia que yo juzgo como superflua es la única cantidad adecuada. También es verdad que yo tengo 21 años. Tú tienes más de 40 años más que yo. Y lo que ocurre aquí es que al haber sido expuesto durante tanto tiempo a las sustancias que yo juzgo como superfluas, tú has sido capaz de desarrollar un músculo de autocontrol. Y yo no lo tengo, porque nunca he lidiado con estas sustancias. Yo nunca he consumido ni alcohol ni tabaco. Que no soy una excepción en la gente de mi edad, pero a donde voy es que tu experiencia lidiando con la sustancia te ha permitido tener una garantía de que una unidad de consumo no genera el vicio que otras personas quizás sí que en otras personas sí comenzaría si fuesen más jóvenes. Porque tú ya tienes un historial de poder limitarte a una cerveza o un vino, pero no dos. Yo no tengo ni idea si en el día que me tome uno tomaré 2 o 3. Entonces yo prefiero, a modo de seguro, nunca comenzar nada. Bien, yo te diría que estoy de acuerdo con el planteamiento, es totalmente correcto, sobre todo en el consumo de determinadas sustancias que está demostrado que generan adicción. No solo una adicción social, sino una adicción física y psíquica. Bueno, yo distinguiría eso, física, psíquica y social. Creo que entran en juego los tres aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque nos tenemos que preocupar de nuestra salud física, de nuestra salud mental, pero también de nuestra salud social. Es decir, no somos individuos de un grupo. Y yo creo que la pertenencia a un grupo, cuanto más amplio, mejor. Pero yo creo que muchas cosas de estos consumos que has mencionado tienen que ver con la actividad social. Y bueno, pues que a veces es un precio que hay que pagar, diríamos, que no necesariamente afectan a la salud ni psíquica ni física, sino que simplemente son superfluas, pero generan te ayudan a una convivencia social. Me explico. Tabaco, bueno, mi experiencia personal, yo empecé a fumar joven y he fumado muchos cigarros en mi vida, muchos kilómetros de cigarrillo, pero también hace muchos años que dejé de hacerlo, pues tengo que calcular, pero más de 20 años. Entonces tengo que decir que bueno, pues que se le puede dar la vuelta a la adicción al tabaco, pero que es muy costosa. Es mucho más barato físicamente y psíquicamente y económicamente no fumar el primer cigarro que luego dejarlo. Y las satisfacciones que da el consumo del cigarrillo son muy pocas, sinceramente, son muy pocas. Al final es el típico consumo que puede más la adicción que el resultado del consumo. Esto está claro. Porque además es un acto exclusivo, es un acto personal y individual. O sea, no diríamos, así como, pues no sé, el ir de potes, que no es una actividad saludable ni aconsejable, pero bueno, por lo menos tiene ese aspecto, ¿no? De que es un grupo que interactúa y que además bebe unos vasos de vino o unas cervezas o lo que fuera. Bueno, es un poco, diríamos, mezclas, pagas un poquito lo que es salud, pero bueno, pero de alguna manera te aporta alguna otra cosa. En el resto de cosas, bueno, pues no sé, artículos de lujo, bueno, pues yo creo que todos, claro, a lo largo de los años, la vestimenta, bueno, pues al cabo de los años vas cambiando tu forma de vestir en la medida también diríamos, del grupo con el que te relacionas, ¿no? Hay una serie de hábitos sociales. A ti seguramente te sonará a chino lo que te voy a decir, ¿no? Hace 20 años era prácticamente imposible ver a un empleado bancario que no llevara corbata.
Yo la verdad es que no, yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Y si no ha cambiado en los empleados bancarios, ha cambiado en cualquier tipo de técnico o directivo de empresa. Y no todas las provincias de este país. Pero en Guipúzcoa, desde hace 20 años, empezaron a desaparecer las corbatas de los técnicos y de los directores, no directores diríamos, deja de ser un mínimo social. Que hoy día incluso ni los políticos utilizan siempre la corbata, la utilizan solo cuando se pone corbata el político de turno, pues cuando va a una reunión a Europa. Bueno, pues antes, si salías de Donosti a Bilbao, pues ponías la corbata, ¿no? Y no te digo ya nada si ibas a una feria de Madrid, pues era obligatorio ir con corbata. Bueno, pues eso es un artículo de lujo. Bueno, hombre, se puede entender, ¿no? Yo es lo que interpreto un poco como artículos de lujo. Me da eso lo mismo que un reloj de oro, que una sortija, que un traje, que unos zapatos de ante. O sea, me da igual. La vestimenta, pues bueno, en determinados ámbitos ha tenido una especie de nota, de nota básica para pertenecer a ese grupo. Hoy día esas cosas van cambiando con los años, con los hábitos sociales. Entonces, hoy día no hay ningún problema en ver a cualquiera con una camiseta y un pantalón vaquero y unas zapatillas. Hoy día lo raro es ver a la gente con zapatos. Cuando ves a alguien con zapatos, a no ser que vaya de boda... Yo creo que eso ya sé a qué se debe. Hay un fenómeno muy curioso que lo he visto ocurrir a múltiples niveles, con la cantidad de recursos que se dedican a la decoración, por ejemplo, con la arquitectura, eso también ocurría antes, ocurre también con la vestimenta, y es que cuando no se tienen muchos recursos, la cantidad de recursos que se dedican a dejar ver a los demás que tienes recursos es mayor. Y esto ocurre a nivel arquitectónico, lo digo, o de diseño interiorista, es el tipo de diseño de los 60, 50 y 70, es muy decorado y tiene una cantidad de inversión en decorar los muebles que sería vista ahora como superflua porque somos mucho más minimalistas. Antes, en el siglo anterior a nosotros, la de la generación de mis abuelos, o tu generación, cuando teníais mi edad, veíais muebles muy decorados como de clase alta o de señal de tener. Pero ahora, como todo el mundo se puede permitir un mueble, eso ya no distingue. Entonces lo que ha pasado es que todo el mundo tiene muebles más simples. Mark Zuckerberg en su casa tendrá unos muebles muy simples, pero que son funcionales. Entonces lo que pasa es que cuando pasamos de no tener a tener, dejamos de dedicar nuestros recursos a dejar ver a los demás que tenemos. Y esto ocurre a nivel nacional. Entre diferentes países, yo esto lo he visto mucho, personas de países que tienen una renta mucho menor dedican un porcentaje de sus recursos mucho mayor a demostrar a los demás que tienen. Por ejemplo, yo he visto un montón de personas de países no del primer mundo que se gastan unos porcentajes muy elevados de su salario en el último modelo de iPhone. Y no es por juzgarles como que no deberían de hacer eso. Yo creo que son 100% libres de hacer lo que quieran con ese dinero, pero yo aquí estoy detectando un patrón que lo veo con la anterior generación en mi propio país, que es España, que es análoga a la actual de personas de otros países en los que están en un punto de progreso similar a la de España en los 1960, que es que se dedica muchos recursos a señalizar que se tiene. Y esas personas, cuando su país ya se haya desarrollado al nivel en el que está España ahora, estoy seguro de que reducirán mucho el tiempo y los recursos que dedican a señalizar. Y esto también ocurre no solamente a nivel financiero, sino a nivel de capacidad física. Tú lo ves con los chihuahuas. Un chihuahua es muy agresivo, se está todo el rato señalizando a los demás que está dispuesto a comenzar un conflicto porque es consciente de que lo que respalda su vida es muy poco. Tiene unos músculos muy pequeños y tiene una mandíbula muy poco fuerte. Pero un San Bernardo, que es un tipo de perro mucho más grande, tiene un vigor y una fuerza que hace que sea totalmente redundante o superfluo en la amenaza. Porque sabe que todo el mundo sabe que con este no se bromea, porque como te muerda, igual te mata. Pero el chihuahua tiene que estar constantemente demostrando a los demás
que tiene o que está dispuesto a. Bien, bien. Yo creo que hemos quizás llevado la conversación a señales entre países, pero bueno, yo en el ejemplo que he puesto antes de empresarios o directivos o técnicos o empleados bancarios, en el fondo estaba demostrando lo mismo, pero a nivel concreto de la propia sociedad en la que estás. Bueno, una especie de élites o pequeñas élites o pequeñas diferencias, grupos sociales diferentes. Pero bueno, sí, efectivamente, el invertir en ese tipo de cosas deja de ser superfluo cuando ya tiene un pequeño objetivo. Quiero decir que lo superfluo tiene una parte que deja de ser superfluo en el momento en el que tiene una utilidad. Independientemente de que sea de que científicamente o de manera absoluta su valor sea falso, pero bueno, vivimos siempre un momento social, un momento real. Vamos, hoy día no sería superfluo precisamente que nos pusiéramos un taparrabos de piel y saliéramos a la calle así. Quiero decir que no sería superfluo, sería otra cosa. Quiero decir que pero bueno, lo que quiero decir es que no te puedes inhibir de tu entorno, y ese entorno es variable. Tienes que de alguna manera intentar, bajo tu pequeño granito de arena, modificar un poco ese entorno, pero muchas veces se te va de las manos. O participas o no participas. Pero claro, tampoco esa decisión de determinadas cosas no es tan fácil. Con el tabaco no hay ninguna duda. Incluso el alcohol, aunque es mucho menos adictivo, bueno, por lo menos mi experiencia me dice eso. Yo bebo alcohol de toda la vida, poquito, pero toda la vida, pero no me genera ningún tipo de adicción. Bueno, en este momento pues yo bebo algo de alcohol a la noche, sidra, porque me gusta y es refrescante. Pero quiero decir un poco con eso que durante todo el día, y ahora he reflexionado cuando bebo alcohol, que no lo bebo en todo el día, no me genera ningún tipo de problema. Pero el tabaco para mí ha sido mucho más duro. Entonces, por lo tanto, cosas como el alcohol, el tabaco, la droga no la he probado nunca, o sea que no puedo, digo, la droga, esto también son drogas, pero bueno, ni el cannabis, ni la marihuana, ni por supuesto ni otras, no tengo ni idea. Pero bueno, lógicamente, por lo que sé, efectivamente son peores incluso que las anteriores. Peores en cuanto a adicción. Luego las consecuencias sanitarias de todas son malísimas. O sea, me da igual que acaben con tu vida en 10 años o en 20, pero al final acaban con ella y tu deterioro físico y psíquico es importante. Pero bueno, en otro tipo de cosas como los artículos de lujo, pues hombre, ¿no? Artículos de lujo, entendiendo como todo aquello que da autodefensa ante la sociedad, pues lo del Chihuahua y lo del San Bernardo, pues efectivamente es un ejemplo muy claro. Pero hay otra parte que es la pertenencia. O sea, diríamos, entre el Chihuahua y el San Bernardo no hay grupos sociales, pero en las personas hay grupos sociales. Entonces, de alguna manera, hay ciertos signos que son de permanencia, de pertenencia a un grupo social, ¿no? Pues bueno, si quieres pertenecer a ese grupo social, pues tendrás que hacerlo. Si no, no perteneces. Bueno, eliges. Antes has mencionado que hay varios tipos de adicciones, una de ellas es social, y el coste de dejar la adicción, de dejar el consumo, es que la aceptación que tienes en el grupo que tienes se reduce. Si tú eres un consumidor de cerveza y tienes un grupo de amigos con los que quedas siempre para tomar cerveza, es probable que te vayan a rechazar el día que digas que quieres dejar de tomar cerveza. Y esta información que recibes tú, este feedback negativo, esta sensación negativa de me estoy quedando sin amigos por el hecho de querer avanzar, tiene un nombre, se llama el Tall Poppy Syndrome, que es el síndrome del cachorro grande, alto.
uno que se está saliendo de la media, los demás le ven y le tienen envidia y dicen, pues yo quiero que no sea así porque tengo dos opciones. O le intento parar a este y así me siento yo bien, o permito que siga creciendo y quedo en evidencia que mi vida no está tan bien gestionada como lo podría ser. Y yo creo que para poder gestionar esto con sabiduría y con madurez, tendríamos que ver las consecuencias a corto, medio y largo plazo. A corto plazo, evidentemente, te vas a quedar sin amigos. A medio plazo quizás conozcas a algunas personas, no tantas como tenías el contacto que tenías antes, pero a largo plazo, el tipo de personas de las que te rodeas son de un sustrato mejor. El tipo de personas de las que te vas a rodear, si estás profundamente metido en la mejoría personal, son personas que también lo están. Y es este tipo de personas de las que me quiero rodear, no las que se pasan todo el día haciendo cosas que yo considero superfluas. Y el motivo por el que yo creo que este nivel de intolerancia con las cosas superfluas se debería de tener es que todas las actividades en la vida te quitan la única moneda que tú tienes, que es el tiempo. Es lo único de lo que disponemos, que es el tiempo. Y cualquier actividad que tú realices consume de esta moneda que tenemos. Y según se va reduciendo, eso significa que no puedes invertir esos segundos, esas horas, ese tiempo en otras cosas. Si tú te has pasado la tarde viendo la tele, no puedes ir atrás y decir, va a ser una mala idea, voy a poner este tiempo en leer este libro que creo que es más interesante. Una vez ha pasado el tiempo, no hay vuelta atrás. Entonces tienes que ser muy consciente de ello. Y afrontar esto de manera seria te debería de llevar a tener un nivel de intolerancia extremo con las cosas superfluas. Porque ¿dónde tienes la mira puesta en tu vida? ¿A dónde estás aspirando? Determina mucho qué tipo de cosas haces. Si tú estás tratando de mejorarte lo máximo a nivel personal y de alcanzar nuevas alturas, dicho de la manera más filosófica posible, no vas a querer perder el tiempo con cosas que no trascienden el momento. Yo, como te dije antes, creo que esta frase es muy acertada y me sorprende que se me haya ocurrido a mí, que es que si no inviertes tu tiempo en cosas que trascienden el momento, luego no vas a tener nada. Y eso es exactamente a lo que me estoy refiriendo. Personas que invierten en lo que sí trasciende el momento, para bien, claro, porque yo puedo cortarme la mano y esa actividad está trascendiendo el momento en el sentido de que ya no tengo mano. Por supuesto que todas las actividades trascienden el momento en el sentido de que tienen consecuencias a largo plazo. Yo ahora me tomo un helado y pasado mañana estaré ligeramente menos sano y más adicto al azúcar de lo que estaría si no me lo he tomado. Entonces, claro que sí que trasciende el momento todas las cosas del espectro, pero a lo que me refiero con esta frase es la parte positiva. Tú te tomas un helado y no hay nada positivo que quede para tu futuro. Solo queda lo malo. Y a lo que va esta frase es que si tú haces cosas que lo que le están haciendo es facilitar la vida y no arruinársela a tu futuro va a vivir mejor. Y va a disponer de más conocimientos, una mayor fortitud física, un mejor entorno social, que yo creo que es lo que hay que tratar de maximizar. Y de ahí mi increíble nivel de intolerancia con todo lo superfluo. Bueno, yo te diría que el matiz fundamental tiene que ser un poco, que el que yo le pondría a todo eso es la pendiente de desarrollo, es decir, intolerancia total. Yo creo que no hay que ser tan maximalista. Y entendido, no ser tan maximalista no quiere decir ser defensor de esas actividades, pero de alguna manera hay ciertos aspectos que sobrepasan el estado futuro, el estado de bienestar futuro, de conocimiento, de salud. Bien, la moneda, respecto a que la moneda importante en todo este asunto es el tiempo, estoy totalmente de acuerdo. Pero vamos a ver, tú y yo no vamos a ir nunca a merendar a un restaurante de comida basura, porque vamos a elegir, si tenemos que ir a merendar, vamos a elegir otro sitio diferente, no va a ser de comida basura. Pero imagínate que tienes, el ejemplo de las cervezas, de la cuadrilla de las cervezas o de los vinos, no es el mejor ejemplo, porque evidentemente la conversación a la segunda cerveza, o si no es ya antes de la primera, no es absolutamente pérdida de tiempo, lo va a ser a la segunda cerveza. Entonces, ¿y qué beneficio tiene? Pues echar unas risas, puede servir como, no sé, pues como un pequeño ejercicio de yoga y poco más. Quiero decir que, bueno, sin meterme con el yoga
drogar. Quiero decir, un poco un ejercicio individual que en ese caso es metido en ese colectivo un poco recomendable. Yo al menos ese es mi punto de vista. Pero bueno, puedes tener un acto social. Pues puedes ir a cumpleaños tu nieto y tu hija, tu yerno y tus nietos te invitan ¿a dónde? Pues como el nieto tiene capricho por ir a comer unas hamburguesas, te invitan a una hamburguesería. Y igual no has comido una hamburguesa desde otro cumpleaños hace 2 años. ¿Y qué haces? Si vas a la hamburguesería, como yo creo que debes ir, te vas a encontrar que no hay otra cosa. Habrá 4 tipos diferentes de hamburguesa, pero todas son así. Ahí estás fallando. Lo que yo te he dicho de que hay consecuencias a múltiples niveles de análisis. Si yo, en el momento en el que me invitan a la hamburguesería, digo que no quiero comer ninguna hamburguesa y la gente no esperaba que yo fuese a dar esa respuesta, lo sienten como que me estoy inventando esa respuesta en el momento. Porque este tío ha cambiado sus estándares y ahora los tiene más estrictos. Pero no es así. Yo los tenía de antes. Entonces lo que tienes que hacer, si eres responsable, es dejarle saber a todo el mundo que tienes un nivel de tolerancia inexistente con todas las cosas que son superfluas en tu vida. Yo no voy a comer comida basura y estoy totalmente negado a ello. Así que si quieres un día invitarme a una hamburguesería, lo que voy a hacer es no comer nada, voy a beber un vaso de agua y voy a estar con vosotros si queréis porque aprecio vuestra presencia. Pero aparte de eso, tú no puedes esperar que yo vaya a consumir la hamburguesa porque sabes que no es nada personal. Yo no tengo nada en contra de este evento. Yo lo que tengo en contra es con la hamburguesa. Y si vosotros no queréis compartir el nivel de cómo de estrictos somos con las cosas que son superfluas en la vida, lo respeto. Yo, por ejemplo, tengo unas opiniones bastante liberales respecto a las drogas. Creo que tendrían que ser todas legales y de distribución prácticamente universal para que, no con los menores de edad, con gente que es capaz, con adultos. En ese caso, yo estoy dispuesto a que todo el mundo sea capaz de gestionar su propia conciencia como ellos quieran. Pero yo, en lo personal, no consumo nada. Yo a los demás les quiero dejar que se consuman si quieren, pero les aconsejaría que no lo hiciesen, pero no se lo prohibiría. Así que lo que tú decías, el feo que le harías a tu familia si no acudes a la hamburguesería, viene de que ellos no sabían tu compromiso con la mejoría personal. Pero si sí lo saben, o se ahorran la invitación y saben y no se ofenden porque saben que eso no va con ellos, eso va con algo que les trasciende a ellos. O sea, la misión que tengo yo en mi vida de ser la mejor versión de mí mismo que yo puedo, si pasa por un día no acudir a un cumpleaños, que pase. A mí me es indiferente. Tú ya sabías que yo estoy a otra cosa y si tú un día me invitas a esto, es culpa tuya. Bueno, has planteado que vas y tomas un vaso de agua y ignoras la comida, pero acuérdate que estamos hablando que tu moneda fundamental, que es el tiempo, sí la estás invirtiendo. Ah, sí, sí. Bien, entonces yo te diría que mi opinión, yo fui y me comí la hamburguesa que me pareció menos insana, que tenía menos cosas, no tenía patatas, ni tenía algo de vegetal y no sé qué. Bueno, sin hacer una valoración de laboratorio, pero bueno, inicialmente buscar lo menos agresivo y estar el rato ese. ¿Y eso qué aspectos negativos tiene? Bueno, efectivamente, respecto al tiempo, no. En ese caso, el tiempo está perfectamente aprovechado porque yo estoy en contacto con un grupo humano con el que quiero estar. Quiero decir, con el que, independientemente de que tenga una valoración diferente respecto a la alimentación, que estoy hablando con gente que no se alimenta de comida basura, sino que considera que el ir un día a comer la comida basura es una celebración. Que ahí tienen un concepto equivocado del tema, pero bueno, y quizás lo consideran como, bueno, es mi cumpleaños y tengo el permiso de comer comida basura, algo que me prohíben o que me critican el resto del año. Pero yo, respecto al tiempo, bueno, el tiempo quizás ese tiempo no trasciende de forma directa en mi persona, pero sí trasciende en esa relación social con gente que en cualquier otro momento me puede aportar mucho. Nunca sabes que si yo tengo una necesidad voy a recurrir
a ese tipo a ese grupo que es mi familia. Entonces le tengo que dedicar, lo tengo que mimar, le tengo que dedicar un tiempo, y yo eso no lo considero como superfluo. El hecho de la comida basura, sí, bueno, de acuerdo, pero el tiempo que dedico, no. En ese caso creo que ese tiempo es positivo. Igual es más positivo ir. Igual la decisión podría haber sido voy, pero no como. Bueno, yo ya en alguna otra ocasión ya hemos conversado, ya sabes que yo no soy tan intolerante respecto a esas cosas. Creo que todo lo superfluo, claro, es que cuando le pones medida, ¿cuál es la medida, no? Claro, yo desde mi experiencia personal, para mí la comida basura no es ninguna amenaza, así como no lo es ni el alcohol y lo fue el tabaco, y ahí sí que tengo que decir que la única medida a transigir es cero. Estoy totalmente de acuerdo por la experiencia. En el resto de cosas, bueno, la vestimenta, pues los artículos de lujo, bueno, creo que salvo algunas obligaciones, bueno, el otro día me invitaron a un pase de moda. Y sinceramente tengo que decir que no fui con zapatillas, pantalón vaquero y camiseta no sé, ya no sé ni las marcas, de camiseta de algodón sin mangas. No, pues la verdad es que creí que o no iba a la invitación, o si iba, hombre, pues por lo menos tenía que llevar una camisa. Una camisa con botones y un pantalón de algodón o de tal, no sé, bueno, y dices, bueno, que es importante, bueno, yo creo que son excepciones, igual es el único pase de moda que he ido yo en los últimos 20 años. Bueno, yo creo que es positivo relacionarte con más gente. ¿Por qué? Bueno, aunque solo sea para volver a testar lo que dejas. Diríamos, yo no voy normalmente a este tipo de eventos, yo no me relaciono con esta gente que viene a este tipo de eventos normalmente, y es que además voy a seguir sin hacerlo, porque me ratifico una vez más que no, pues que está bien, pero eso no me genera, me parece mucho más interesante, lo mismo que no voy a tomar las cervezas ni los vinos, me parece mucho mejor tener relaciones con otro grupo humano que me aporta mucho más a mi bienestar presente, porque al final es presente, pero sobre todo a futuro, ¿no? Bueno, pero no sé, a mí cierto nivel de tolerancia me parece de interés, siempre que le saques algún otro aspecto positivo, porque la sociedad, o sea, no podemos vivir aislados. No debemos. Mi experiencia personal es que si eres excesivamente estricto, corres el riesgo de acostumbrarte a la soledad. Y yo creo que tampoco será muy sano, será un 100% de eficacia a tu tiempo, pero tiene el riesgo de la soledad. Y bueno, pues no sé, quizás es peor. Yo creo que hay una cantidad de la diferencia de lo estricto que eres contigo mismo que haría romper una relación, ya sea amistad o de pareja. Yo creo que con las parejas se ha de ser menos tolerante, en el sentido de que tú y tu pareja tenéis que ser más similares que tú y un amigo tuyo. Yo con un amigo puedo pasármelo bien yendo a la playa, pero no grabaría un podcast. O luego otro amigo no me lo pasaría bien con él yendo a la playa, pero sí grabando un podcast. O tengo otro amigo que le gusta jugar al ping-pong, pero no las demás cosas. Es como que los amigos pueden ser unifacéticos, pero la pareja yo creo que tiene que ser polifacética. Tiene que ser capaz de tocar todas las teclas que tú tienes, a todos los niveles. Tienes que ser capaz de hacer todas las cosas que tú concibes como deseables y hacerlas bien. Como ese estándar te lo aplicas a ti mismo, ¿eh? Tú tienes que ser capaz de hacer las cosas que crees importantes como bien. Si las haces mal, te consideras como una persona incapaz, en general. Igual lo que pasa es que no haces cosas bien, pero no les das importancia, entonces no eres inútil. Pero a donde iba es que sí que hay una cantidad de diferencia en cómo de exigente eres o el nivel de rigor que le aplicas a tu vida que haría que la relación no fuese viable. Y hay una cosa que he estado pensando últimamente
que es un concepto que se llama el sesgo del entorno. ¿Cuánto puede sesgar el entorno? Tú si vas a una conferencia de física, el tipo de personas con las que vas a interactuar son muchísimo más inteligentes que la persona media de la calle. Y ahí estás sesgando tu entorno muchísimo hacia el lado que yo creo positivo. Los físicos teóricos generalmente son gente increíblemente inteligente. Son mucho más que la media. Y eso creo que es algo que no hay debate. Creo que eso es evidente. Entonces tú si vas a una conferencia de física y haces amigos ahí, el tipo de amigos que vas a tener van a ser más intelectuales. ¿Que es algo que no te interesa? Perfecto. Pero si es algo que sí te interesa, maravilloso. O, por ejemplo, digamos que a mí me gusta hacer deporte y cuidarme físicamente y comer sano. Pues en el gimnasio, el tipo de personas que voy a conocer van a ser gente que se cuida. Pero si voy a un bar, probablemente vaya a ser gente que se cuida menos. Y ese sesgo del entorno es lo que es la solución a la soledad. Es verdad que la única manera de tener un nivel alto en tu vida, unos estándares extremadamente altos en una sociedad, sería siendo un monje, estando tú solo y teniendo un nivel de soledad elevadísimo, o tolerando las diferencias enormes que hay entre tú y las personas de tu entorno. Pero la solución a esto es sesgar el entorno. Es conocer gente que tiene cosas similares a ti y luego conocer a las personas que conocen a esas personas, que son más similares a ti, quizás, que las personas que habrías conocido tú en primera instancia. Y poco a poco te vas relacionando más con las personas que más adecúan a tu personalidad y así te haces tu círculo de amigos que están como una cabra, pero que son tan estoicos o tratan de tener el mismo rigor que tú en la vida y que los demás efectivamente les juzgan como una cabra o como un monje del monte. Pero yo creo que es el buen estilo de vida y no he conocido nada que sea superior a eso, y hasta que se me demuestre algo que es mejor que eso y que no sea una gratificación instantánea, yo no voy a cambiar mi opinión. Bien, yo creo que, bueno, en el fondo todos jugamos un poco esas cartas, pero yo haría hincapié en el hecho de que, bien, hay que valorar tu entorno y hay que tener, yo creo que hay que tener siempre, no diría múltiples, pero varios entornos. Tú vas a encontrar, dices, te gusta hacer deporte, te gusta cuidarte físicamente y, pues lógicamente, en el entorno del gimnasio encuentras gente que en un apartado de tus creencias y de tu valoración global, porque estamos hablando de muchas cosas, no estamos hablando solo de bienestar físico ni de gimnasio, porque dentro del bienestar físico y del gimnasio hay gente que busca apariencia. Fundamentalmente, salud, yo creo que busca todo el mundo, el que va al gimnasio. Pero una gran parte de las personas que van al gimnasio buscan primero apariencia y luego bienestar físico. Pues que la apariencia es un proxy de la salud, es un indicador. Sí, pero yo me estaba refiriendo a la apariencia en el sentido, pues bueno, musculación excesiva, culturismo, o sea, sin llegar a los niveles diríamos, de competición, pero sí que hay gente que busca tener unos buenos bíceps, que se vean además, que son hermosos, y además que te cuestionan, que no, es que tú estás trabajando con 10 kilos y así no vas a hacer unos bíceps como es debido jamás. Lo que tienes que hacer es coger la pesa de 30, ya verás qué bíceps. No, yo creo que yo, por ejemplo, personalmente le doy más valor a usar, no sé si la de 10 o la de 15, pero no más, y tener, bueno, unos bíceps normalitos, pero unos brazos que no tengan grasa, que sean sanos, que tengan la fuerza suficiente, pero quizás no sean especialmente llamativos. Pues yo aquí estoy también en desacuerdo. Yo, mi nivel de lo estricto que soy en esto también sería distinto a ti y es mayor en mi caso. Hay evidencia médica de que hay varias variables que son muy importantes. La más importante de todas a nivel metabólico es la cantidad de absorción de oxígeno que puedes tener y se mide en miligramos por kilogramo de cuerpo y minuto. Y tú ves la cantidad de oxígeno que eres capaz de absorber máxima en tu momento de máxima capacidad aeróbica, y si tienes una cantidad muy alta significa que estás en forma, y si es una cantidad baja es que no estás tan en forma. Eso se puede comparar con gente de tu edad y puede que estés en el top 5%, en el top 2% o en el 5% abajo.
Y ese número, donde estés en la distribución de personas, determina muchísimo las posibilidades de que tú vayas a morir en el próximo año. Si estás en el top 5% en comparación con la media, se reduce en un 50%. Otra variable que es muy importante es la fuerza de agarre, que está muy relacionada con la cantidad de músculo que se tenga. Entonces, si tú tienes una fuerza de agarre elevada de la mano, eso está correlacionadísimo de manera muy fuerte, está correlacionado con de manera muy fuerte con todas las cosas que consideramos importantes, como la posibilidad de que tengas un accidente se reduce y cuando tienes el accidente las consecuencias son menos letales, menos graves en general. Tu agilidad, tu capacidad de hacer cosas en la vida aumenta, y luego hay otra variable que también es la cantidad de masa muscular, la composición de tu cuerpo, que los porcentajes, que es cuánto músculo y cuánta grasa. Y si tienes mucho músculo y poca grasa, eso es el óptimo. Y no hay una cantidad de músculo que deje de ser buena. Quizás sin doparte es imposible llegar a una cantidad, yo creo, de músculo que sea insana. Tú no puedes... Eso de que te vas a poner demasiado fuerte es una falacia. El cuerpo humano no se va a poner demasiado fuerte nunca. Entonces, lo que pasa es que tenemos cierto pavor a la imagen de un culturista ultra rellenado de esteroides, pero esa no es la imagen del cuerpo que vas a conseguir si exiges más de ti mismo y vas a mejorar sustancialmente. Entonces yo creo que el estado actual, y lo hablo de mí mismo, yo creo que yo podría ganar 15 kilos de músculo y estar aún más sano de lo que estoy ahora. O sea que no creo que sea cierto lo que tú dices, que con la pesa de 10 kilos estés haciendo las cosas todo lo bien que podrías. Creo que exigirte hacer una progresión hasta la de 30, como te decía ese chico, es cierto en alguna manera. O sea, tienes que darle al demonio su parte. En inglés hay una frase que es give the devil its due. Darle al demonio la parte que tiene razón. Y este chico quizás estaba más focalizado en la estética y más que en la salud, pero algo de razón sí que tiene. A más músculo, más salud. Yo no planteaba una dicotomía entre salud y diríamos, y músculo y apariencia. Estaba queriendo definir que dentro del mismo grupo, dentro del mismo sesgo, nos encontramos opiniones diferenciadas y que balancean el objetivo en una cosa en otra. El músculo siempre es bueno, de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero el músculo se puede generar de una manera distribuida uniformemente por todo el organismo, por todo el cuerpo. O solo en el bíceps. Eso es. Entonces, claro, me refería más a eso. Hay la cantidad de ejercicio que tú realizas en el gimnasio, no solo la intensidad, sino también la cantidad, es un elemento que influye mucho en la generación de músculo. Pero lógicamente, la cantidad distribuida lo que hace es diríamos, un desarrollo menos evidente, pero más distribuido. Y por supuesto que te genera una resistencia a la enfermedad y una mejoría respecto a la supuesta longevidad, porque luego hay muchos factores que influyen, pero en principio totalmente de acuerdo. Es ejercicio físico, ejercicio saludable y tal, pero que hay matices. Lo que quería era un poco llegar a que en el grupo social, en el sesgo que mencionabas del gimnasio, vas a encontrar afinidades, pero también vas a encontrar divergencias. Sí. Y vayas donde vayas, a cualquier otro grupo, pues no sé, el de la música, pues vas a encontrar afinidades y divergencias. Es decir, que y siempre volviendo un poco a matizarte el tema de la intolerancia o de la tolerancia cero. Siempre que te plantees la tolerancia cero, te vas a estar aislando. Vas a reducir la capacidad, o sea, la posibilidad de encontrar personas afines. Tú decías la pareja, no, es que ten en cuenta que las personas evolucionamos a lo largo de la vida. Yo estoy seguro que tú no vas a pensar lo mismo dentro de 15 años
Estoy completamente seguro. Y ahora ya sé que tú estás completamente seguro de que sí, de que va a ser lo contrario. Pero yo estoy convencido de que no. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final el ser capaz de... A ver, no vas a modificar los aspectos fundamentales, ojalá no, porque hay una serie de valores que son básicos, pero su aplicación concreta siempre tienen matices. Entonces, te vas a mover yo creo que, o yo por lo menos me he movido en un sinfín de matices. Entonces, eso te permite tener grupos afines allá donde vayas. Pero te vas a encontrar, claro, como eres perfectamente consciente, seguramente hay personas con las que coincides y compartes muchas horas, ese tiempo que es tan valioso en el gimnasio, pero que igual tienes muy pocas afinidades fuera del gimnasio. Yo creo que eso no es así. Tienes más afinidades con los del gimnasio que con los de fuera del gimnasio. Yo con personas aleatorias, una muestra aleatoria de la sociedad, tengo menos afinidades de media que con alguien que tenga una. Porque si tú tienes una afinidad sí o sí conmigo porque nos conocemos del gimnasio, puede que tengas o no la afinidad de leer libros de no ficción. Pero una persona que esté en la calle puede que tenga la afinidad o no del gimnasio y puede que la tenga o no de leer libros de no ficción. Pero tú sí o sí tienes la del gimnasio. Y yo creo que también hay una correlación entre gimnasio y libros de no ficción. Las personas que van al gimnasio con mayor probabilidad leen o escuchan libros de no ficción. ¿A qué se debe esto? A que cuando estás metido en el camino de la mejoría personal buscas mejorar tanto tu físico como tu mente. Y la manera de mejorar tu mente es leyendo no ficción. Quizás algo de ficción también sea valioso. No estoy cerrado a eso. Entonces yo creo que la manera de mejorar tu entorno o adecuarlo más a tus objetivos en la vida es, si no hay una comunidad de personas que esté tan loca en la cabeza como tú en concreto, o que le gusten, que sea tan extremadamente rara como tú, que es imposible, porque como yo hay una persona en 1.000.000, porque yo tengo unos gustos muy raros, lo que sí que puedo hacer es ir a una que tenga uno de los gustos que yo tengo y ahí seguir sesgando el entorno. Y luego ir a una conferencia de gente que tiene otro gusto y ahí seguir sesgando y quizás unir los dos grupos y que se junten entre ellos y que de ahí salgan otras amistades y eso sería maravilloso. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer en mi vida. Y a donde iba con esto es que el nivel de intolerancia que tienes que tener con tu entorno tiene que ser calibrado. Tú no puedes tener un nivel infinito de intolerancia, porque un nivel infinito, efectivamente, haría lo que tú has dicho, y me voy a la montaña solo y jamás voy a conocer a nadie que sea exactamente como yo, siendo intolerante. Pero las posibilidades de que conozcas a alguien exactamente como tú aumentan cuando la intolerancia pasa de 100 a 99, porque dejas un umbral de personas que no son exactamente como tú, pero son muy parecidas. Y según lo vas reduciendo, si lo reduces más de cierto punto, las posibilidades de que conozcas a alguien exactamente como tú se reducen otra vez. Pongamos que mi intolerancia es un 20%. Soy bastante tolerante. Ahí creo que no estaría optimizando la búsqueda de gente parecida a mí. En el 50% maximizo la búsqueda de personas que sean parecidas a mí y, por otro lado, no estoy solo en la vida. Entonces, yo creo que hay una alineación entre de cuánta gente te rodees y la velocidad a la que consigues el entorno de personas que te gustaría de manera óptima. Y eso es lo que yo quiero hacer en mi vida, en el sentido de que no voy a ser totalmente intolerante, pero si tenemos algún gusto que compartamos, ya lo considero suficiente, estaría muy, muy dispuesto a conocer gente que conozcas tú, porque seguramente sean gente más parecida a mí que la persona aleatoria de la calle, y poco a poco ir haciendo ese proceso en el que me rodeo de gente que no sea exactamente como yo, pero que progresivamente vaya pasando hacia el lado de que se parezcan más. Bien, yo creo que es un planteamiento totalmente correcto. O sea, está claro que partir de una cierta afinidad permite después sondar a ver si hay otras afinidades y es más fácil encontrar porque, bueno, las personas en general somos coherentes. En general, pero no siempre. O sea, yo creo que en ese ejemplo que tú ponías de los
claramente superiores intelectualmente a la media en cuanto a inteligencia y a ejercitar esa inteligencia, que sería una conferencia de físicos, pero vamos, te puedes encontrar consumidores de cocaína, mamarrachos a todos los niveles. Quiero decir que, con todos los respetos a los mamarrachos que hacíamos en los papeles cuando éramos parvulitos, realmente, efectivamente, pero está claro que dentro de ese grupo... La media superior. Eso es indiscutible. Pero bueno, pero siempre luego vas a tener que hacer una criba poderosa. Pero bueno, esa búsqueda, yo ahí estaría de acuerdo al 100% contigo. Creo que esa búsqueda dentro de los grupos que tengan un sesgo de afinidad social, ahondar en ese grupo por ver qué más puedo encontrar, es bueno. Pero hay también la intolerancia, si sobrepasas el nivel de intolerancia o de tolerancia, no solamente en ese juego de los porcentajes que mencionabas antes, no solamente aumentas o disminuyes la capacidad o sea, la probabilidad de encontrar personas adecuadas a tu forma de ser, pero que si demuestras... Ten en cuenta que al ser variopinto el grupo, lo que quiero plantear es que puedes establecer barreras. Es decir, puedes limitarte tú mismo, que personas que no sé, es un poco contradictorio. Yo creo que todos necesitamos una comunicación social. Entonces, si eres excesivamente estricto, tu velocidad de inserción social es muy lenta, será muy fructífera y será muy satisfactoria cuando la consigues, pero es muy lenta. Y entonces, bueno, requiere de una fortaleza personal, que bueno, no cabe duda que tú ahora la tienes, pero bueno, que igual no te... Ojalá la sigas teniendo, pero puede que no te dure siempre. Es decir, hay mucha gente que si se exige mucho, acaba derrumbándose en lugar de crecer. No es como el músculo. El ser humano es más complejo que el músculo. El músculo, efectivamente, alcanza un nivel máximo y es beneficioso siempre hasta alcanzar ese máximo de la composición del cuerpo humano. Pero en los grupos humanos y en el desarrollo del individuo, yo no tengo tan claro que se cumplan las mismas leyes físicas. Hay otros aspectos que se pueden escapar, que sí, que cuando los analizas objetivamente, pues los abandonas. Pero bueno, el exceso de búsqueda y de no encontrar, pues puede tener consecuencias personales en un momento determinado. No sé. Yo a lo largo de... ahí no puedo aportar nada, porque la verdad es que solo no me he encontrado nunca. Quizás por ser igual excesivamente tolerante y bueno, y conformarte con menos, pero bueno, no tengo esa sensación. Yo creo que habría una cosa que tendríamos que admitir, que es que el veneno no está en la sustancia, sino en la dosis. Y quizás esto se podría aplicar para tumbar mi tesis de que cero cantidad de alcohol sea buena, pero no, cuando te das cuenta de que la cantidad óptima de alcohol sería una cantidad negativa. Porque cero casualmente no es la mejor. O sea, el espectro no empieza en cero, empieza en menos algo. Y como la cantidad de alcohol que deberías de consumir sería negativa para maximizar tu salud, cero, evidentemente, es lo más cercano que podemos conseguir. Entonces, a lo que me refiero con que el veneno no está en la sustancia, sino en la dosis, que es el principio número 1 de la venenología, que es el estudio del veneno, es que cuando hay una cantidad de todas las sustancias que es demasiado pequeña, otra que es adecuada y otra que es demasiado grande. Esto pasa con todo. En el caso del plutonio será la óptima a cero,
porque no se puede conseguir negativo, es como el alcohol. En el caso de el azúcar, hay una cantidad moderada de azúcar que es la óptima. Un poco más, estás aumentando las posibilidades de desarrollar diabetes por la tolerancia que tienes a la insulina, que genera la tolerancia que generas a la insulina mediante el consumo excesivo de azúcar. Y hay una cantidad de todas las sustancias en el mundo que te mata, incluso de agua. Si tú bebes 20 garrafas de agua, mueres. Y si bebes una, igual mueres también, porque es demasiado poco. Pues igual tienes que consumir 2. Entonces hay un punto óptimo en casi todo. Y esto se aplica a todos los principios. Y viendo esto, te das cuenta de que esto se aplica también a las relaciones sociales. Tú estás con tu familia, o este mismo podcast que estamos grabando ahora mismo. Si esto durase 15 horas, sería una pérdida de tiempo. Porque se nos acabarían las cosas de las que hablar y consideraríamos que la utilidad de la grabación habría transicionado hacia no serlo, hacia no ser útil. Por lo que este podcast va a cesar mucho antes de las 15 horas. Y si estuviésemos forzados por algún motivo a seguir grabando hasta los 15 horas, estaríamos muy satisfechos con esa situación y nos rebelaríamos frente a quien nos esté haciendo eso. Y lo mismo ocurre con todo. Si tú estás con tu familia y crees que eso es incondicionalmente bueno, que no lo es, vas a pensar que las siguientes 5 horas van a ser buenas y las siguientes 5 también y las siguientes 5 también. Y eso es falso. Hay una utilidad enorme en las primeras y una utilidad progresivamente más pequeña de las siguientes. Esa sensación que tenemos de incondicionalidad frente a cómo de positiva es la interacción con los familiares es una ilusión que sabe bien. Es como una promesa que te estoy haciendo, que yo voy a estar aquí contigo, pase lo que pase. No hay una circunstancia en el mundo que podría hacer que yo juzgase que estar contigo no será rentable. Eso sabe muy bien. Pero yo creo que es análoga a la negación de la muerte, en el sentido de que negarse a la muerte y tener la ilusión o creerte tú mismo la mentira de que vas a vivir para siempre es cómoda, porque no tienes que afrontar la dureza de la realidad. Pero lo que es cómodo y lo que es verdad no van de la mano siempre. Y en este caso es exactamente el mismo ejemplo. Decirle a alguien que incondicionalmente vas a estar ahí sabe bien, pero no es verdad. Entonces yo creo que habría que intentar perseguir la verdad como buenos científicos y decir lo que es cierto, que es que si tú te empiezas a comportar de ciertas maneras, yo no voy a querer seguir con esta interacción y exijo que tú apliques el mismo estándar conmigo. Yo quiero que tú tengas un estándar alto con las cosas que yo puedo hacer, para así los dos estar constantemente mejorándonos a nosotros mismos. Bien, diríamos, a ver, yo creo que de acuerdo, pero para eso tienes que partir de esa afinidad, de esa persona afín, para poderle exigir a otra persona los mismos estándares y los mismos objetivos y los mismos caminos para conseguir esos objetivos que tienes tú. Estás buscando ya no un familiar ni un amigo, estás buscando una persona más especial. Diríamos, el ejemplo que has puesto de la familia, yo sí me gustaría transmitir por lo menos una opinión, y una opinión que es algo más que una opinión, yo por lo menos creo que cotejada en la realidad, y es que estando de acuerdo con que la familia pues es tan variopinta como la sociedad, por lo tanto pues lógicamente te vas a encontrar con un espectro más estrecho, porque la muestra es mucho más pequeña, pero al final tienes aleatoriamente, te puede tocar de todo, y que efectivamente pues hay una serie de requisitos que cumplir, porque yo creo que la familia, yo no sé si tendrá algo que ver, tendrá alguna explicación antropológica, pero pues yo lo asocio un poco como a la tribu, ¿no? O sea, quiero decirte que el concepto, claro, esto cambia mucho de unas sociedades a otras, pero en la que a nosotros nos ha tocado vivir, yo creo que la familia, o por lo menos algunas de las familias, creo que has empleado la frase están ahí y siempre van a estar ahí,
Yo creo que esa es una realidad en determinados grupos sociales, y eso es una virtud que bueno, que lo que tiene no te tiene que llevar a buscar ahí una afinidad completa, pero sí que respetar esa voluntad, que luego en la práctica muchas veces se necesita en la vida ese apoyo, ese espaldarazo, que igual solo te lo puede dar la familia, no te lo va a dar nadie más en esta sociedad. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, yo creo que sin buscar ahí la cumbre de la afinidad y de la, ¿no? pero esa hay que respetar, esa hay que lograr. Y bueno, hablabas de un poco de la no te he entendido muy bien el tema de la respuesta o la afección ante la realidad de la muerte, ¿no? La muerte como un hecho real y su aceptación, ¿no?, previa. No te he entendido muy bien lo que has expresado, pero sí que creo que ese es un tema muy, muy importante, porque al final es el final del tiempo, es cuando se acaba la bolsa de la moneda, de las monedas que son el tiempo, ¿no? Bueno, pues no sé. Yo creo que lo de la muerte es un ejemplo de wishful thinking, que es creer que lo que es cómodo pensar es cierto. Dices, yo soy inmortal, hasta ahora no he muerto, ¿por qué iba a morir en el futuro? Y eso no es algo que la gente haga explícitamente, porque es ridículo, pero sí que se hace implícitamente. La gente tiene una sensación de que quizás sea yo el primer humano que sea inmortal, o en algún momento en los próximos 50 años van a desarrollar alguna tecnología que me haga ser inmortal. Tumbar esa tesis explícitamente te hace darte un golpe con la realidad, y es muy duro. Yo no sé si he conseguido asumir mi mortalidad al 100%, creo que no lo he hecho todavía, pero sé lo duro que es. En alguna medida me he movido hacia darte cuenta de tu propia mortalidad, y en la medida en la que lo he hecho me he dado cuenta de que es duro, pero te apunta en la dirección de la realidad. Y este es el mejor ejemplo de querer creer en lo que te es cómodo. Y lo mismo ocurre con la familia. Y lo que tú estabas diciendo, de que la familia va a estar ahí sí o sí, la incondicionalidad esa y la utilidad que tiene, porque todas las demás personas probablemente no lo vayan a estar si no tienes el mismo nivel de cercanía, porque no tienes el lazo genético. Eso es algo que es muy difícil de conseguir con otro tipo de personas que no sean familia. Y en eso tienes toda la razón. El nivel de inversión que va a estar dispuesta a hacer la familia en ti es muy superior a la de la mayoría de las personas restantes en el mundo. Y yo eso lo veo como un seguro. Tú y yo somos distintos, somos de la misma familia, pero vamos a lidiar con las ineficiencias que juzgamos que tenemos el uno y el otro, porque así, en caso de que a uno le vaya muy mal, el otro le va a cuidar. Y esa incondicionalidad es análoga a un seguro. Tú siempre vas a pagar una cuota y en caso de que tengas un accidente no vas a tener que asumir todo el coste. Entonces, como las posibilidades de que todos tengamos un accidente son muy bajas, va a haber siempre un mínimo de bienestar. En el sentido de que si tienes un accidente, por lo menos vas a estar cuidado. No te van a dejar ahí en medio de la cuneta. Y entonces yo creo que esa es la función de la incondicionalidad. Pero tiene que estar graduada, no puede ser infinita. El nivel de incondicionalidad no puede ser infinita en el sentido de que, imagínate que tú y yo somos una pareja y empiezo a consumir cocaína habitualmente y no me cuido, y empiezo a maltratarte de alguna manera, no física quizás, porque eso sería muy extremo, quizás psicológicamente tampoco, y entonces luego ya no se me ocurre cómo podría maltratarte, pero maltratarte en el sentido de el no tener las afinidades que teníamos hasta ese momento. No apreciar los detalles que tú haces, o como no tenerte muy alto en la jerarquía de valores que yo tengo. Ese tipo de no considero que tú seas una persona muy importante en mi vida, poco a poco va minando la moral de la otra persona. Y creo que la relación, en la medida en la que no sea incondicional, puede mantener un nivel alto de satisfacción en ella. Y la infinidad de la incondicionalidad es venenosa. Y el cero incondicionalidad también es venenosa. Entonces hay una cantidad óptima, ni 0 ni 100. Quizás sea el 50, como lo que te estaba diciendo antes con el nivel de tolerancia que tenemos con las personas de nuestro entorno. Si es 0, te vas a montañas tú solo y no vas a conocer a nadie jamás, porque no vas a poder interactuar nadie que sea marginalmente cercana a ti, como para poder empezar a volver a sesgar el entorno con las personas que conocen a esa persona. Y si eres 100% tolerante, te vas a distraer con la primera persona y vas a pensar que es maravillosa.
hay un punto óptimo de tolerancia y de incondicionalidad que le ofreces a las personas de tu entorno. Y eso tiene que estar calibrado en base a otras variables como cuánto sean capaces de reciprocar. Si ellos no te ofrecen a cambio ningún tipo de incondicionalidad y tú sí se las estás ofreciendo, creo que eso tiene que ir siempre de la mano. Tiene que ser simétrica la cantidad. Y si no lo es, algo falla. O tú estás invirtiendo demasiado en esta relación, o el otro está invirtiendo demasiado poco, o una mezcla. Bien, totalmente de acuerdo. En el tema de la muerte, es muy diferente, como teniendo en cuenta que cuando haces una reflexión dura, pura y dura, tienes claro que yo creo que en general las personas sensatas dan poco valor a la diríamos a que va a desaparecer, a que la medicina y la ciencia van a avanzar lo suficiente como para conseguir que seamos inmortales. Hay movimientos sociales que van por ahí, pero bueno, yo creo que, no sé, yo creo que las personas somos diferentes, todos diferentes y algunos más diferentes que otros. Y yo creo que, pues que eso va en contra de todas las verdades que la humanidad nos ha enseñado a lo largo de la historia y de la prehistoria. Pero bueno, olvidando eso, el hecho de la conciencia de la mortalidad física, dejando aparte los temas religiosos y de la inmortalidad diríamos espiritual, hay una cosa que no hay que, yo creo que hay edades en las que ese no es un factor determinante y hay otras edades en que sí es un factor determinante. Y bueno, y un ejemplo tonto, a mí no se me ocurriría ahora hacer una plantación de árboles frutales para explotarlos económicamente, porque para cuando esos árboles frutales estén en producción, el tiempo que necesitan es un tiempo en el que yo voy a desaparecer. Y ahí sí que me tengo que plantear la mortalidad, porque no me voy a plantear ahora hacer, no sé, si ahora tuviera que hacer una tarea que dura 20 años... Eso, el mercado da soluciones a eso. El mercado... ¿A qué te refieres? Económicamente, ya, pero no digo económicamente. Yo quizás, y no es el ejemplo que ponía de explotar los frutales, no era tanto como explotar económicamente los frutales, sino explotarlos como satisfacción personal. Pero acá, una vuelta al mundo en patinete. Por poner un ejemplo utópico, pero que pueda explicarlo. Si me va a llevar 20 años, pues no tiene sentido que yo me plantee esa tarea. Quiero decir que la mortalidad... No, sí tiene sentido. Yo pienso que no, porque no voy a culminar esa operación. Es igual. Sí, pero mi matiz sería ese. En la juventud, aunque la muerte pueda aparecer en cualquier momento, porque estamos expuestos a una enfermedad, diríamos, hacemos lo posible por evitarlo, pero no cabe duda que siempre puede ocurrir y hay que ser conscientes de que siempre puede ocurrir sin que eso nos mediatice la vida, pero sí que nos haga obviar algunos peligros que son reales de que eso pueda suceder. Yo creo que hay ciertas tareas que tienen una temporalidad y que si de verdad quieres aceptar que eres finito, tienes que asumir que hay ciertas tareas que igual no debes empezar o no te debes ni tan siquiera plantear. No estoy de acuerdo. Bueno, te digo por qué. Vale, venga, adelante. Eso que tú has dicho de dar la vuelta al mundo en patinete es simplemente un ejemplo de algo que trasciende esa situación, que es que si no vas a poder ver completada eso que estás empezando, esa cosa no tiene propósito. Y yo creo que eso es falso, porque parte o gran parte de la satisfacción tiene que venir del proceso en sí. Y si no lo completas, claro que si todo el beneficio viene de la compleción, de que hayas completado eso que estabas empezando, tienes razón en que quizás no habría que empezarlo. Igual en otras cosas, en otras situaciones en las que te estás gastando mucho dinero para empezar una empresa y luego sabes que nadie va a ser capaz de gestionarla, entonces no tiene ningún sentido que simplemente la empieces ahora, porque estimas que va a tomar 20 años y tú dices que tu esperanza de vida es menor a 20 años, pues ahí tendrías razón en que no tendría sentido que la empezases en términos económicos estrictamente, pero si son en términos de el disfrute que tienes tú en la gestión de ello y la aceptación del reto que sería
romper tu estimación. Tú estimas en 20, vale, pues voy a intentar hacerlo en 15 para que quizás sí que pueda llegar a ver los frutos de esto. Y sin ver los frutos. Hay diferentes inversiones que sí requieren de ver los frutos como para justificar su existencia y otras que no. La de la vuelta en patinete sería, yo creo, un buen ejemplo. Y es simplemente una analogía a muchas otras circunstancias en las que no ver el fruto sería suficiente como para justificarlo, que sería el disfrute del camino. Yo, por ejemplo, leo libros. El objetivo implícito es leerse todos los libros del mundo. Yo sé que eso no lo voy a hacer. Yo no voy a haber completado esta obra que estoy empezando, que es mi mente, que nunca va a ser llenada de todos los libros, todo el conocimiento del mundo. ¿Acaso eso me debería de hacer ni siquiera comenzarlo? ¿O es el camino lo que es bello en sí mismo? ¿Y acaso esto no es análogo a todos los demás ejemplos? ¿Cuántos ejemplos son idénticos al de la empresa que se intenta empezar y lo único que importa es el dinero y no la satisfacción de haberlo comenzado? Bien, quizás, bueno, yo también disfrutaría de las jornadas posibles de la vuelta al mundo en patinete, pero lo quería poner un poco como si fuera un fin en sí mismo, una unidad, dar la vuelta al mundo en patinete. Y eso, pues yo no la voy a poder completar, ¿no? O pienso que no, la considero que no. Tampoco he hecho un análisis exhaustivo de si puedo hacer, haciendo 30 kilómetros diarios, hasta dónde puedo llegar. No es un ejemplo puro y duro. Pero bueno, imagínate que tienes un ejemplo concreto de un amigo que tengo yo, que 55 años, acaba de tener una criatura que tiene ahora 1 año, y su pareja tiene 25 años menos. Se ha embarcado en una paternidad que no es la primera, pero bueno, esto al final no es un elemento de valor. Como ejemplo, a mí me parece que es un error, porque con 55 años y una criatura de 1 año, tienes una criatura, va a poder vivir la satisfacción, y que la está viviendo, de tener esa criatura los próximos años, pero esa criatura tiene un hándicap en su vida. Tiene un padre abuelo que no sabemos cómo lo va a ser capaz de gestionar. Yo lo que quería decir es que hay hay momentos de la vida, edades en la vida, sin ser totalmente intransigente, pero sí que hay cosas que se aconsejan y otras que no. No sé, el otro día leía, creo que hay un artista de cine, creo que era, no sé si no era Nicholson o algún otro, que tiene 80 y algo años y va a ser padre por 6ª vez. Bueno, él tendrá la satisfacción de hacer eso, pero yo creo que las consecuencias que deja eso para otros seres, como en ese caso su hijo o su hija, creo que injustifica, que quita la justificación a su propia satisfacción. Ese es un punto de vista. Entonces, al final, lo que quería expresar con esto es que el final, la vida finita, es un valor que hay que considerarlo para determinadas acciones, que quizás tengan otras trascendencias, que quizás no se puedan valorar con facilidad, pero que hace que seas consciente de que eres finito y que tienes que adecuar tu vida a tu edad en general. Sí. Yo creo que es parte de darme cuenta que soy mortal, de donde viene mi intolerancia a lo superfluo. No quiero invertir ni un segundo en aquello que no aporte la máxima cantidad de valor a mi vida, porque esta es la manera que tengo de evitar la muerte lo máximo que puedo, aunque no se pueda evitar al 100%. Creo que parte de darte cuenta de que eres mortal y aceptarlo vendría de relajarte y decir, pues bueno, pues va a venir, vamos a intentar maximizar cómo satisfechos estamos. Pero yo creo que la satisfacción que yo tengo en mi vida es diferente a la que tiene alguien que se levanta un día, no se preocupa por nada, se come un donut, disfruta del día, se va a dar un paseo y ahí acaba el día. El nivel de satisfacción que tengo yo es tan profundo en comparación con ese, que el otro no me satisfacería. Y no sé si a la otra persona le satisfacería el mío. Supongo que sí, si fuese capaz de comenzar el hábito. Yo creo que son distintas las satisfacciones y las felicidades que se consiguen a diferentes niveles de compromiso con la mejoría personal son distintas. No son equiparables. La satisfacción que tiene una persona que se preocupa de cosas muy banales no se puede decir que sea la misma. La profundidad de los pensamientos que tienes cuando estás hablando de cosas que trascienden tu persona, tu civilización y quizás cosas más grandes que tu civilización es
es algo que te llena más que estar buscando el pan de hoy. No cabe duda que el esfuerzo, diríamos, a todos los niveles, el esfuerzo, tanto físico como intelectual, aplicado, yo casi diría, no solo a lo que no es superfluo, pero incluso aunque lo aplicaras de forma un poco superflua, es decir, si te toca una actividad superflua, algo que solo es un medio para un futuro, pues un trabajo intrascendente que tienes entre manos, el ser eficaz, el ser, diríamos, el administrar tu tiempo en ese trabajo que lo puedes considerar superfluo porque le ves muy poca rentabilidad, pero el sacarle rentabilidad incluso a lo superfluo te genera, te educa en una competitividad contigo mismo que te hace superarte y que te hace, pues al final rentabilizar tu tiempo, que es lo único que tienes, porque la muerte va a llegar, pues rentabiliza tu vida y aprovéchalo, y además te genera un nivel de estrés entendido como funcionalidad, como rentabilidad del tiempo, que no la tiene el que se dedica a las cosas cómodas. El que se dedica a las cosas cómodas no busca rentabilidad de su tiempo ni eficacia, simplemente que pase el tiempo y que me genere el mínimo de incomodidad posible. Todo lo que tú y yo estamos hablando ahora genera incomodidad, genera satisfacción, pero genera incomodidad. Pero a mí me generaría más incomodidad no hacerlo. Porque me he dado cuenta de cosas que esa persona no se ha dado cuenta. Porque pensarías, pero porque utilizas el análisis crítico de esa situación, pero físicamente y psíquicamente, si no te haces otros planteamientos, no te va a generar ningún tipo de inquietud. Te vas a levantar, te vas a comer tu donut, vas a poner la tele, vas a escuchar el programa de lo que sea, de lo que te echen, de las noticias repetitivas, las intrascendentes, el hecho de que el entrenador de la Real Sociedad pide a las empresas que dejen libre a los currelas a las 7 de la tarde o a las 6 para que puedan llegar al partido. Bueno, te vas a encontrar un montón de noticias que desde luego no te van a aportar nada al final, al contrario, te van a enfadar a ti, pero hay otra gente que no le enfadan. O sea, yo no sé si las escuchan o no, pero desde luego no las analizan, las reciben y santas pascuas. Entonces, yo creo que eso es una satisfacción que no vale, puede ser un estándar en determinados grupos humanos, pero desde luego tal y como estamos llevando tú y yo la conversación, eso no nos satisfaría, no nos daría ningún tipo de satisfacción a nosotros. Fíjate hasta qué punto he llegado de obsesión con esto, que en el momento, quizás no un solo momento, pero si estoy haciéndolo durante bastante rato, si estoy haciendo una actividad que yo juzgo como no valiosa, como comiendo basura, comiendo comida basura con otras personas, o ver una serie de televisión que es intrascendente, siento que estoy cometiendo el suicidio a cámara lenta. A ese punto llega de decirme, estoy absolutamente perdiendo el tiempo, y lo único que estoy haciendo es destruirme a mí mismo haciendo esto. No debería estar haciendo esto. Y creo que ese es el único camino correcto, de tener una exigencia alta sobre las cosas que haces. Porque si no lo haces, estás cometiendo el suicidio a cámara lenta y no vas a vivir con todo tu potencial, pero no lo sabes. Y no saberlo es aún peor que saberlo y sufrirlo. Sí, normalmente a veces, aunque no hagas la reflexión, cuando estás viendo perdiendo el tiempo en un programa televisivo que no tiene ningún valor, por lo menos yo te digo, porque a veces pasa, puedes encontrarte una tarde o una noche tan cansado, tan agotado, que simplemente estás en el sofá sentado y tragas cualquier cosa que aparezca. Si estás en el salón, que pueda ver la televisión, y si estás en la cocina, pues en la radio, cada uno en sus ambientes, ¿no? Pero puedes estar escuchando la radio cosas absolutamente intrascendentes que no tienen ningún valor. Pero bueno, lo importante es que si por lo menos descansas, aunque luego llegues a la reflexión de que, hombre, pues si me hubiera ido a la cama en vez de haberme quedado en el sofá o en la mesa de la cocina esas 2 horas o esa hora, pues habría salido ganando. Si esa reflexión te la haces, aunque sea al final, pues ya no has perdido las 2 horas.
por lo menos has hecho una reflexión que hará que estés alerta y otro día, cuando estés agotado en el sofá, te levantes y te vayas a la cama. No aprender de un error es 2 errores. Correcto. Totalmente correcto.